¿verdad? Y encontramos cierta parametrización que nos ayudaba a explicar el comportamiento de esa sobrereacción cambiaria. El día de hoy, pues va a ser la segunda parte, en el sentido de que una vez el tipo de cambio ha sobrereaccionado, pues queremos ver la forma en la cual convergen a sus nuevos valores de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, para entrar un poco en contexto, les voy a presentar la siguiente información, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que para poder analizar las trayectorias de convergencia, principalmente nosotros lo vamos a hacer con los precios, pues vamos a utilizar la ecuación número 8. Si ustedes se acuerdan, la ecuación número 8 no es nada más que la ecuación de la inflación, ¿verdad? P punto. ¿Se acuerdan? Dijimos que la tasa de variación de los precios o bien del índice de precios al consumidor. Entonces, si nosotros tomamos esa ecuación 8 y la simplificamos utilizando la definición de largo plazo para los precios, que está en la ecuación 9, ¿sí? Y el hecho de que la diferencia entre los tipos de interés tiene que igualar a la depreciación esperada, el tipo de cambio, que sería esta expresión que tenemos de este lado, pues obtenemos la expresión que está en la ecuación número 10. Eso es lo que indica el autor. Esto lo estoy sacando directamente del paper. Entonces indica que P punto es igual a esta parametrización, a este compuesto de parámetros, ¿sí? Que multiplica la diferencia entre los precios el día de hoy menos sus valores de equilibrio, ¿de acuerdo? Creo que les piden, el laboratorio les pide hacer el álgebra, pues tendrían que hacerlo para mostrarlo, ¿verdad? ¿Sí? El autor indica, pues vamos a resumir este compuesto de parámetros en este nuevo parámetro V. Esta V hace referencia a velocity, ¿de acuerdo? A la velocidad, ¿sí? Menos V, P menos P barra, ¿de acuerdo? Y él dice que menos V es idéntico, perdón, V es idéntico a la parametrización que les había comentado, que es la expresión 11, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a partir de esta representación alterna de la ecuación número 8 que está contenida en la ecuación 10 y vamos a encontrar la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Muy bien, ese es el contexto. Entonces, iniciemos. Fíjense que, bueno, el título es Convergencia de los precios de sus valores de largo plazo, ¿verdad? Es el tema de la clase del día de hoy, ¿sí? Si analizamos de qué depende la magnitud, hoy vamos a abordar el tema de la convergencia, ¿sí? Entonces vamos a partir de la ecuación diferencial, ¿sí? La ecuación diferencial que tenemos representada en la expresión 10, ¿sí? Entonces la ecuación diferencial es una P punto, dejar esta P, lo voy a colocar bien, P punto es igual a menos V, P menos P barra. ¿Sí? Vamos a revisar. P punto es igual a menos V, P menos P barra. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es una ecuación diferencial? Porque contiene derivadas, ¿verdad? Aquí tenemos una derivada. O sea, esto es igual a decir la derivada de P respecto del tiempo es igual a menos VP más B por P barra. Uh-huh. Entonces, en otras palabras, jóvenes, lo que nosotros tenemos es la tasa de cambio de los precios. Es decir, tenemos una velocidad y prácticamente nosotros a partir de esa velocidad tenemos que encontrar la trayectoria que siguen los precios en su proceso de convergencia. ¿Sí? Fíjense que esta es una ecuación diferencial lineal de grado 1, de hecho. Como si tuviéramos una ecuación de esta forma. X punto es igual a por X más B. ¿Sí? Recuérdense que V es un compuesto de parámetros, ¿verdad? Esta es una constante. Y P barra es una constante también, ¿verdad? Porque es un nivel de precios de largo plazo. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos entonces esta ecuación diferencial? Fíjense que lo que nosotros podemos hacer es separar el componente homogéneo de la ecuación diferencial y a partir de ello encontrar la solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar primero con el componente homogéneo. ¿Sí? Componente homogéneo de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, claramente, ¿cuál es el componente homogéneo? Es esta parte que tenemos acá, ¿verdad? O sea, este componente es una función homogénea. ¿Sí? En la constante no encontramos homogeneidad. ¿Se acuerdan lo que nosotros vimos de lambda, verdad? ¿Sí? De hecho, es homogénea de grado 1.
Ustedes lo ven porque es una función lineal, prácticamente. Entonces tomamos el componente homogéneo de la ecuación diferencial, que sería, va a ser con azul, P punto es igual a menos V por T, ¿sí? Aquí tenemos una función homogénea, es homogénea de grado 1, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, nosotros estamos abstrayendo la parte de la constante, porque aquí tiene un componente no homogéneo, ¿sí? Pero recuérdense que la solución general de la ecuación diferencial está asociada al componente homogéneo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Resolvemos esta parte homogénea de la ecuación diferencial. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues reescribimos esta expresión como P punto partido P, y esto es igual a menos V, ¿sí? Dejamos nada más esta constante, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense que nosotros tenemos una derivada y queremos encontrar una función de P, ¿sí? Fíjense que sería el proceso inverso a la derivación, ¿sí? En la derivación yo tengo una función P y encuentro su derivada. Ahora tengo la derivada y quiero encontrar la función primitiva. O sea, quiero encontrar una primitiva de esta derivada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por integración. Entonces, tenemos que integrar ambos miembros de esta ecuación. Entonces, integramos P punto partido P respecto del tiempo, ¿sí? Y lo mismo hacemos para la expresión que tenemos a nuestra derecha, ¿verdad? Integramos menos V respecto del tiempo. Entonces, aquí tenemos una integral indefinida, ¿sí? Y una integral indefinida lo que nos permite es encontrar la primitiva, ¿verdad? La función primitiva. O sea, en otras palabras, jóvenes, lo que nosotros queremos hacer es encontrar una función al momento de resolver esta integral, ¿verdad? Una función que al momento de derivarla nos dé el integrando. Eso es lo que queremos hacer. Les vuelvo a repetir, resolver esta integral no es nada más que encontrar una función que le vamos a llamar primitiva, de tal manera que al momento de derivar nos dé el integrando, esta parte de acá, ¿sí? Entonces hagámoslo. Fíjense que de este lado lo que nosotros tenemos es una tasa de variación, si se dan cuenta, es P punto partido P. Esto está en términos porcentuales. Entonces, ¿cuál es la función que al momento de derivarla nos da una variación porcentual? Pues ustedes se acuerdan de las propiedades de la diferenciación logarítmica, ¿verdad? Digamos que la integral de esto no es nada más que el logaritmo natural de los precios. El logaritmo natural de los precios que son función del tiempo. Pero como existen muchas funciones que dan lugar a esta derivada, pues lo que voy a hacer es que le voy a sumar la constante de integración. Se subserva, ¿sí? Pues fíjense que la función primitiva de esto que tengo acá no es nada más que el logaritmo de los precios más una constante cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que la integral de P punto partido P respecto del tiempo es el logaritmo natural de los precios? Pues muy sencillo, pueden hacer lo que les indiqué, ¿verdad? ¿Sí? Derivan respecto de los precios esta expresión y les tiene que dar el integral. Y efectivamente, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que esta es como una especie de integral notable. Uno sabe que si uno va a integrar x punto partido x respecto del tiempo, pues le va a dar el logaritmo natural, es decir, el nivel de esa variable en logaritmos. Este es igual a, ayúdenme esta parte, jóvenes. ¿Cuál sería la integral de esta constante menos v? Muy sencillo. ¿Jóvenes? ¿Cuál Es sería? menos un medio de b cuadrado. ¿Cómo? Adelante. Menos un medio de b cuadrado. Vamos a ver. Con Recuerden. respecto con respecto a b o con respecto al tiempo. Exactamente, ahí estamos. Sería menos v que multiplica el tiempo. Exacto. Sí, porque sí, bueno, obviamente más la constante de integración, ¿verdad? ¿Sí? Si yo derivo esto respecto del tiempo, ¿qué me queda? Si esto me queda cero, y si derivo respecto del tiempo, me quedaría menos v. Efectivamente tengo el integrando, ¿verdad? Exacto. Si fuese menos vt, ahí sería lo que nos está indicando Oscar, ¿verdad? Sí, exacto. Pero es nada más menos v. Entonces su integral es menos vt, más la constante. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora, jóvenes? Recuerden que nosotros queremos, al momento de encontrar la solución de una ecuación diferencial, queremos encontrar una ecuación de los precios, ¿sí? Entonces, despejando, piense que tendríamos logaritmo natural de los precios en t igual a menos v por t más c sub 1 menos c sub 0. ¿Sí? Quiero despejar los precios. Quiero una trayectoria de los precios. Entonces, fíjense que puedo simplificar y puedo decir que el logaritmo natural de los precios en t es igual a menos vt más c. ¿Sí? Donde esta c que no tiene su índice es c1 menos c0. ¿Verdad? Puedo colocar acá donde c es igual a c1 menos c0. O sea, si tengo la diferencia de dos constantes, pues sigue siendo una constante, ¿verdad? ¿Sí? Lo que estoy haciendo es simplificar esta expresión. Nuevamente, queremos encontrar una ecuación de los precios. ¿Sí? Entonces me voy a pasar a este lado. Fíjense que aquí tengo logaritmo, entonces puedo aplicar el exponencial en ambos lados. Entonces tendría que los precios en el periodo t es igual al exponencial de menos vt más c. Pues aplico exponencial acá. El exponencial con el logaritmo prácticamente son, como son funciones inversas, se cancela. Tengo los precios en t igual a esta expresión. ¿Okay? Ahora, ¿qué es importante ver acá, jóvenes? Tengo el exponencial en la cual estoy sumando dos exponentes. O sea, eso viene de un producto de potencias que tienen la base e. ¿Sí? O sea, esto lo puedo expresar como precios en t es igual al exponencial de menos vt que multiplica al exponencial de c. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tengo el producto de dos potencias que tienen la misma base. La base E, el 2.71 y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a copiar la base y sumo exponentes. Es prácticamente lo mismo. ¿Verdad? Lo que estoy haciendo es separar la parte constante de la expresión menos VT. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que los precios en T va a ser igual a una constante K por el exponencial de menos VT, donde K es igual al exponencial de C. Y esto que tengo acá, jóvenes, es la solución general de nuestra ecuación diferencial. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial viene dado por el componente homogéneo de esa ecuación, de la ecuación diferencial, ¿sí? Que es esta parte. ¿De acuerdo? Fíjense que nos queda pendiente definir K, que sería como una especie de condición inicial, ¿verdad? Tenemos que definirla, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Entonces, jóvenes, recordemos, la solución de una ecuación diferencial tiene una solución general más una solución particular, ¿verdad? ¿Sí? Y la solución particular, en este caso, la vamos a vincular a la condición de equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es particular, es específica. ¿Específica qué? A la condición de equilibrio que nosotros vamos a imponer. ¿Sí? Entonces, jóvenes, voy a hacer como una especie de contexto de lo que estamos haciendo. Fíjense que a nosotros nos están dando una guía. La guía es la velocidad. P punto es como es una tasa de cambio, de hecho, ¿verdad? La tasa de cambio de este móvil, que son los precios. Me cuenta un vehículo, ¿sí? Y yo le doy velocidades. Fíjense que tengo un vehículo que se está desplazando a 150 kilómetros por hora. Ahí les estoy dando una guía. ¿Qué me tienen que decir ustedes? ¿Por dónde está ese vehículo? De acuerdo a esa indicación.
Si son 150 kilómetros por hora, probablemente pues no va a ser en la Roosevelt un día viernes, ¿verdad? A las 4 de la tarde. Probablemente no sea ahí, ¿sí? Entonces, con la información dada por la tasa de cambio, cómo cambia esa variable en el tiempo, ¿sí? Su velocidad, lo que hago es encontrar la trayectoria que me va a indicar en todo momento dónde está ubicado ese móvil. Es como una especie de GPS, jóvenes, ¿sí? El GPS es la solución de la ecuación diferencial porque me va a indicar una especie de Google Maps, me va a indicar dónde está ubicado ese móvil de acuerdo a la velocidad, ¿sí? Es como esta otra trayectoria, esta otra aplicación de, de ubicación, ¿verdad? No, pero ¿cómo se llama? Mm, Waze, Lick. ¿Cuál, Enrique? Waze. Waze, exactamente, Waze. Waze les dice, mire, 5 kilómetros por hora si usted se va por la sexta zona 9, ¿verdad? O se va por la Roosevelt, se va por la San Juan, o carretera El Salvador, pues lo mismo, ¿sí? Dada la velocidad que tengo acá, yo encuentro una trayectoria. Ujú. Entonces continuemos, ya tenemos la solución general, pero Waze necesita saber dónde estoy ubicado inicialmente, entonces tengo que darle la condición inicial, ¿verdad? Entonces vamos hacia eso. Entonces ahora, jóvenes, vamos a encontrar la solución particular. ¿Ok? La solución particular de esta ecuación diferencial tiene que ver con la condición de equilibrio. Voy a colocar aquí condición de equilibrio. Bueno, ¿qué pasa en la condición de equilibrio? En la condición de equilibrio, tomamos la ecuación diferencial, P punto menos V, P menos P, ¿verdad? ¿Sí? En la condición de equilibrio, ¿qué pasa con los precios, jóvenes? Cuando no hay excesos ni de oferta ni de demanda. Los precios no varían. No varían, ¿verdad? Y su tasa de cambio en el tiempo, ¿cuánto va a ser entonces? Cero. Exactamente, muy bien, Oscar, cero. Entonces, como si dijera, mire, fíjese que ya encontré el móvil, pero tiene velocidad cero, está parqueado. Entonces, ¿está parqueado dónde está? Pues en el destino. ¿Y cuál es el destino? Los precios de largo plazo. Exactamente, muy bien, Oscar, ¿sí? Entonces encontremos esto, ¿verdad? Aquí tengo cero y pues vamos a ver qué pasa con los precios en ese punto, ¿verdad? Despejamos en términos de P porque quiero encontrar una ecuación de los precios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, voy a colocar acá menos V, P menos P barra es igual a cero. Voy a seguir arriba. ¿Sí? P menos P barra es igual a 0 partido menos V. ¿Sí? Entonces, P menos P barra es igual a 0. ¿Sí? Y por último, los precios en T, dada esta condición de equilibrio, va a ser igual a P barra. ¿Sí? Sí. Queremos una ecuación de los precios. Y cuando su tasa de cambio es 0, los precios llegaron a su destino. P barra. ¿Sí? Entonces ya tengo acá la solución particular. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por esta expresión. La solución particular viene dada por la condición de equilibrio. Los precios son iguales a los precios de largo plazo. Y ya podemos encontrar la solución conjunta de la ecuación, ¿verdad? La solución conjunta no es nada más que la solución particular más la general. ¿Sí? Pues vamos a decir que los precios en T van a ser iguales a la solución particular, P bar, más la solución general. K multiplicado por el exponencial de menos V por T. ¿Sí? Fíjense que nos queda por determinar todavía una condición, ¿verdad? ¿Qué nos queda por determinar en esta ecuación diferencial, jóvenes? Es algo que todavía no lo hemos definido, ¿verdad? ¿Sí?
Ya sabemos hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Tenemos información de las velocidades, ¿verdad? Pero ¿qué más nos hace falta? Nos hace falta definir esta constante K, ¿sí? Que está asociada a la condición inicial, jóvenes. Tenemos que encontrar K, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos K? ¿Sí? Vamos a asumir que los precios en el periodo t igual a 0 van a ser iguales a un número cualquiera, generalizando van a ser iguales a un p sub 0 cualquiera, ¿sí? Es decir, el tipo de cambio, una vez ha sobrereaccionado, va a tener un nivel de precios equivalente a este P sub 0, ¿verdad? Esto de acá es un real positivo, ¿sí? Entonces encontramos el nivel de K asociado a esta condición. Fíjense que los precios en el periodo 0 es igual a este valor P sub 0, ¿sí? Es igual a P bar más K, que multiplica la exponencial de menos V, y estoy en el periodo 0, ¿verdad? Entonces menos V por 0. Queremos definir la expresión de K. Queremos encontrar la expresión de K, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es que en el periodo 0, los precios tienen un valor de 5, 10, no sé, cualquier valor aquí que sea real positivo. Y pues obviamente hago la sustitución. Y dado que estoy en el momento 0, encuentro esa condición K. Entonces tengo que P sub 0 es igual a P barra más K, que sería el exponencial de menos V por 0, sería el exponencial de 0. Y el exponencial de 0, 1. Pues ahí tengo el 1. ¿Sí? Entonces, jóvenes, K, ¿a qué va a ser igual? P sub 0 menos P barra. ¿Ven qué interesante, jóvenes? K, que sería la condición de referencia, va a ser igual a la diferencia entre el punto de partida y el punto de llegada. ¿De dónde salen los precios? De P sub 0. ¿Y hacia dónde tienen que llegar? Hasta P barra. Entonces, la ecuación de la trayectoria toma como referencia esa diferencia. Fíjense que Waze me dice, fíjense que estoy acá, y ustedes le colocan, bueno, de hecho con el GPS dice estoy acá, y ustedes le colocan hacia dónde quieren llegar. Entonces tiene sentido esta condición, ¿verdad? Entonces, ahora sí, el resultado, la respuesta de la solución de esta ecuación diferencial va a ser igual, lo voy a colocar con negro. Los precios en el periodo t van a ser igual a p barra más k, que es p sub 0 menos p barra, que multiplica la exponencial de menos v por t. ¿Sí? Esto de acá, jóvenes, es la solución de la ecuación diferencial que tenemos en la ecuación número 10. ¿Sí? Lick, perdón, una consulta. El P sub 0 y el P barra, eso no importa el signo. Por ejemplo, si lo bajamos, el P barra sería positivo, no negativo. Digamos, tuvieron al revés. Pero no A sé usted si... dice p barra menos p0. Ajá. Sí, ahí sí tendría, digamos, incidencia en la trayectoria, porque al final de cuentas, por ejemplo, aquí tenemos una condición inicial, que es decir, precios de 1. Precios barra tenemos 4, por ejemplo. Pues aquí la diferencia nos va a quedar positiva. Esa es como una especie de ponderador a la velocidad, ¿verdad? La velocidad que tenemos de este lado. Si en dado caso nosotros cambiamos la expresión, pues nos va a quedar que los precios, en lugar de ir aumentando lentamente, van a ir cayendo, porque esto le quedaría, digamos, negativo. Recuerden que los precios están subiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pasarían de un valor, por ejemplo, de 1 a 4, ¿sí? Entonces aquí le quedaría con signo menos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el crecimiento va a ser cada vez menor. Si usted cambia los signos, pues obviamente la trayectoria iría en sentido contrario. Perfecto, Lick, muchas gracias. Entonces tiene que ser, digamos, en la diferencia condición inicial y condición final, ¿sí? Entonces revisemos los jóvenes en nuestro paper, vamos a ver si es consistente con lo que el autor señala, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos los precios en el periodo T.
Y aquí tenemos la ecuación que describe la trayectoria de los precios en su proceso de convergencia. Entonces tenemos P bar, efectivamente tenemos P barra, más P sub 0 menos P barra. P sub 0 menos P barra, ¿sí? Multiplicado por el exponencial de menos V por P. Entonces, efectivamente, encontramos la solución de la ecuación diferencial dada por la expresión número 10. Jóvenes, repitiendo, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando? ¿Cuál es el objetivo de la solución de la ecuación diferencial? ¿Sí? En una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas. Esta es una ecuación diferencial. La ecuación diferencial me da la tasa de cambio de un móvil, en este caso de los precios, de un objeto, me da su tasa de cambio, su velocidad, si quieren verlo así. Entonces, dada la velocidad, lo que hago es encontrar una ecuación que me describa la trayectoria que está siguiendo ese móvil en cualquier momento del tiempo, ese objeto en cualquier momento del tiempo, ¿sí? Entonces, la solución no es nada más que una ecuación de esa variable en términos de tiempo, si quieren verlo de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿qué propiedades tiene esta expresión que nosotros acabamos de encontrar? Pues analicémoslo un poco en sentido de lo que Fernanda nos estaba comentando. Utilizando la ecuación diferencial, imaginémonos que t es igual a 0. Si t es igual a 0, jóvenes, ¿qué debería pasar con los precios antes de verlo en la ecuación diferencial? O sea, el tipo de cambio va sobre reaccionado, ¿y qué pasa con los precios? ¿Será que se mueven de su destino? Como son rígidos al momento de la expansión monetaria y la depreciación del tipo de cambio nominal, pues los precios no se mueven de su destino, de su lugar de partida, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería pasar con los precios? Los precios aquí deberían ser iguales. A uno, ¿no? Exactamente, que fue el valor que nosotros impusimos, Fernanda. Sí, en este caso, pues sería P sub 0, ¿verdad? Que sería la generalización, pero efectivamente para el ejemplo que yo les di, Fernanda, sería 1. Revisemos si es cierto. Entonces, fíjense que lo voy a hacer acá. Precios en 0, utilizando la solución de la ecuación diferencial, sería P barra más P0 menos P barra multiplicado por el exponencial de menos V. Jóvenes, aquí lo tengo que hacer bien, ¿verdad? Mejor voy a borrar esto. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial. Sobre eso nosotros vamos a construir las trayectorias para distintos escenarios, obviamente. Dijimos si t es igual a 0, entonces ¿qué tenemos? Tenemos que los precios en el periodo 0 van a ser iguales a p barra más p sub 0 menos p barra multiplicado por el exponencial de menos v por 0. Es esto, ¿se acuerdan que me da 0, exponencial de 0, 1? Y me quedaría, perdón, así, p sub 0 es igual a p barra más p sub 0 menos p barra, porque esto se vuelve 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo cancelar? P barra. ¿Y qué me queda? P sub 0. Exactamente, en el periodo 0, pues los precios son consistentes con la condición inicial. Es equivalente a esa condición inicial. O sea, efectivamente la ecuación diferencial está dando cuenta de eso. Si fuese con signo distinto, que era lo que nos indicaba Fernanda, pues no llegaríamos a esa condición, ¿verdad? Tendríamos acá menos P sub 0 más P barra. O bien P barra menos P sub 0. No podríamos encontrar esa condición inicial. ¿Qué es lo que pasa si T tiende a infinito? Fíjense que si T tiende a infinito es el equivalente a decir que estamos en el largo plazo. Entonces, ¿qué debería pasar con los precios en ese momento? Sin ver la solución de la ecuación diferencial, si el tiempo es lo suficientemente lejano, ¿qué debería pasar con los precios? ¿A qué deberían ser iguales? P barra. Oscar, usted le enseña P barra, licenciada. Nuevamente, disculpe, no le pude escuchar. A P barra. Si no sé, jóvenes, si alguien escuchó, yo creo que tengo problemas Dijo a veces que con el es audio. P barra.
Exactamente, es P barra, exactamente. Serían los precios de largo plazo. Creo que eso no lo indicó Oscar, no lo puedes escuchar muy bien. Pero efectivamente, Carlos, sí. Lo dijo Vamos a ver si Oscar. es cierto. Lo dijo Oscar, perdón, pero yo tengo mal el audio. Sí, no pude escucharlo, Oscar, pero efectivamente son los precios de largo plazo. Gracias. Y gracias, Carlos, también. Sí. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Entonces, los precios en T va a ser igual a P bar más P sub 0 menos P bar exponencial de menos V por algo que es muy grande, que tiene infinito, ¿verdad? Pues tendríamos el exponencial de menos V, que es una constante, por algo que va siendo cada vez más grande, pues va a ser cada vez más grande, ¿verdad? Ese producto. Entonces esto tiende a menos infinito. El exponencial de menos infinito, coloquen ustedes en su calculadora exponencial de menos 1000, ¿cuánto da eso? Tiende a 0. A 0, exactamente. Muy bien, Oscar. Esto se convierte en 0. Entonces 0. Lo voy a colocar acá para que todos lo tengamos claro. P0 menos P barra, y esto se vuelve 0, como le indicó correctamente Oscar, ¿sí? Entonces 0 por esta expresión me queda 0, y en consecuencia los precios en el periodo T, pues llegaron a su destino. ¿Cuál es el destino? P barra, ¿sí? Entonces vean que la solución de la ecuación diferencial efectivamente nos da cuenta de la trayectoria que siguen los precios en su convergencia a sus valores de equilibrio. Esto que tenemos acá, miren muchachos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar esta solución que tenemos para poder hacer ejercicios de simulación, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son las trayectorias que tienen los precios bajo distintas velocidades, ¿sí? ¿De acuerdo? Jóvenes, si quieren, antes de que vayamos a la parte ya más práctica y de simulación que vamos a hacer en un Excel, pues dejaría el espacio para que ustedes puedan preguntarme algo, si hay alguna inquietud o algo que quieren que revisemos a detalle, ¿verdad? Joven, yo les indicaba a los muchachos de primera hora de que sería engañarlos diciéndoles que el día de hoy aprendimos a resolver ecuaciones diferenciales. La realidad es que no les podría decir eso porque no es así, ¿verdad? Digamos que lo que estoy haciendo es utilizar una herramienta que es importante que ustedes como economistas la conozcan para poder analizar el modelo de sobrereacción en forma mucho más formal y cuantitativa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la invitación que yo les hago, jóvenes, es que ustedes practiquen las ecuaciones diferenciales. La mejor forma de aprender es practicando, ¿verdad? ¿Sí? La motivación, pues, puede ir desde practicar ecuaciones diferenciales muy sencillas, ¿sí? A otras que sean más complejas. Y lo ideal es hacerlo con aplicaciones a la economía, porque uno le encuentra sentido a, bueno, ¿por qué quiero estudiar ecuaciones diferenciales? Digamos, tal vez ustedes, puede ser que lo hayan visto de forma muy somera, en lo que llevan de la carrera, o bien puede ser que no lo hayan visto, jóvenes, que puede ser otra alternativa. La ventaja es que, como ustedes lo pueden ver acá, no es complejo, ¿verdad? Lo que necesitan es prácticamente saber integrar, ¿sí? Que, si se dan cuenta, pues bueno, depende, hay integrales que son demandantes, ¿verdad? Pero las que uno ve acá en economía, pues no lo son tanto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno tiene dos trayectorias, le decía a los muchachos. Uno es decir, no, ¿para qué voy a ver este tema, verdad? Si solo este señor lo está dando y ya nunca van a servir, ¿verdad? Sí. Podrían seguir esa ruta, pero no se los aconsejo, muchachos, porque estarían desperdiciando todo el potencial que tienen ustedes como economistas, ¿sí? Toda la capacidad intelectual que potencialmente ustedes tienen. Entonces no desperdicien esa capacidad tan grande que ustedes tienen de poder comprender temas que no son complejos y que con la práctica estoy seguro que ustedes lo van a poder dominar. O si ya lo dominan, jóvenes, qué excelente. Si los motiva a que puedan compartir ese conocimiento también con los compañeros del curso. Eso les va a permitir ser diestros, ¿verdad? Sí, quiero cerrar esta pausa comercial porque si no me extiendo y prácticamente ustedes ya saben el mensaje que les quiero dar. No desperdicien todo el potencial que tienen, muchachos, ¿sí? Entren al tema cuantitativo porque les va a servir para la vida. Si ustedes miren esto que me va a servir en mi carrera como economista, créanme, les puede servir, ¿sí? Como se van a dar cuenta en las simulaciones que vamos a ver ahora, tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, y ahora sí ya entro directamente a lo que les quiero mostrar, a ustedes les pueden preguntar, miren, ¿cuántos trimestres tienen? Fíjense bien,
Es una pregunta muy cuantitativa que les hacen. ¿Cuántos trimestres deben de pasar para que, una vez sobre reaccionado el tipo de cambio, pues llega a su nuevo valor de equilibrio? Es una pregunta que ustedes les pueden hacer como economistas, ¿verdad? Entonces, si ustedes saben qué está detrás de las ecuaciones diferenciales, pues pueden efectivamente dar una respuesta técnica a esa pregunta que les hacen. La economía se está volviendo más formal y más cuantitativa, muchachos. No basta con decir, yo espero que el quetzal se aprecie. Tenemos que decir en qué medida. Idealmente, si viene respaldada con argumentos técnicos. ¿Sí? Lo pueden hacer sin argumentos técnicos, también es válido, ¿verdad? Pero si ustedes lo dan con argumentos técnicos, pues su postura va a ser mucho más, me atrevo a decir, jóvenes. Ahora sí, vamos a la aplicación después de este pequeño corte comercial, ¿sí? ¿Cómo nos va a servir esta ecuación diferencial? Veamos este Excel, ¿sí? Que contiene precisamente el resultado de lo que acabamos de encontrar. Ventana, aquí está, compartir. Esto lo voy a quitar. Sí, está. Bien, jóvenes, entonces, ocultar acá. Vamos acá. Entonces, fíjense que, digamos, este tema de las trayectorias de los precios y el tipo de cambio, pues lo podemos llevar a un plano práctico, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo concreto. Una economía en particular que tiene precios de largo plazo de 4%, ¿sí? Precios de equilibrio. Una velocidad de 0.67 dado por la parametrización que vimos en el paper, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que este 0.67 sale de esta parametrización que tenemos de este lado. ¿Se acuerdan que V, aquí lo tenemos, miren, es este compuesto de parámetros? ¿Sí? El autor lo resume en V y una vez ustedes estiman pi, estiman delta, estiman sigma, teta, lambda, estiman todo eso, pues ya ustedes se encuentran con esta expresión V, de la velocidad. ¿Sí? La condición inicial, los precios al momento de la sobrereacción. Recuerden que los precios tienen que subir, van a ir de una inflación de 1% a una inflación de 4%. ¿De acuerdo? Y acá nosotros tenemos la solución de la ecuación diferencial. Miren, jóvenes, P sub t es igual a P barra, P0 menos P barra, por el exponencial de menos VT. ¿Sí? De tal manera que estos valores provienen directamente de la solución de la ecuación. Revisemos acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, vamos a tomar este valor. ¿Sí? Vean acá. Tenemos P bar 4%. Y lo que quiero que ustedes observen es que las trayectorias que ustedes ven en esta gráfica salen de la solución de la ecuación. Miren, aquí tenemos P barra más P sub 0. Miren, aquí está P sub 0 menos P barra. Aquí está P barra, miren, está en azul. Multiplicado por el exponencial de menos V por T, que es esta columna que está en verde. O sea, la trayectoria que se refleja en la gráfica proviene de la solución de la ecuación diferencial. Entonces, vuelvo a repetir, es el famoso Waze. Tengo la condición inicial, eh, el punto de partida. Tengo la condición final, hacia dónde quiero llegar, pues encuentro la trayectoria en función a eso, ¿sí? Eso es lo que tenemos para este escenario base y este escenario alterno. Por el momento, pues no vemos nada más que una sola línea, que es la línea roja, porque la azul, que es la que tenemos acá abajo, está por debajo, ¿verdad? Tenemos la misma parametrización. Pero la idea es cambiar la parametrización, ¿sí? En la cual nosotros fijamos los parámetros para ver cómo cambia la trayectoria y qué tan rápido o qué tan lento convergen los precios o bien el tipo de cambio a sus valores de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces es un poco también lo que ustedes tienen que hacer en el laboratorio, les adelanto, porque hay un inciso de laboratorio que les pide eso. Les pide, miren, a un Excel, creo que les pide eso, ¿verdad? Más que todo para que ustedes practiquen, ¿verdad? En la cual simulen distintas trayectorias de precio y tipo de cambio, considerando distintos escenarios de parametrización, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, revisemos acá. Tenemos un escenario base en el cual tenemos un coeficiente de flexibilidad de precios de 0.20, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la trayectoria de los precios y el tipo de cambio en un escenario alterno, en una simulación donde esa flexibilidad o bien puede ser mayor o bien puede ser menor, ¿sí? Entonces, jóvenes, necesito un voluntario para poder hacer este ejercicio.
Voluntario inicialmente y posteriormente por sí voluntario. Creo que pasamos a la fase de por sí, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí le pregunto. Rubén, ¿dónde está por ahí, Rubén? Está en mi listado, eso sí, pero no sé si está por ahí. Aquí me encuentro, licenciado. Buenas noches. Sí, Rubén, vamos a hacer este ejercicio. Fíjense que es muy intuitivo, ¿verdad? Recuérdense que pi está en la ecuación de P punto, ¿se acuerdan? O sea, P punto lo que nos habla es cómo cambian los precios, ¿verdad? Sí. Es la inflación de la economía, está en P punto, ¿sí? Y P punto se acuerda que tiene un coeficiente de flexibilidad de precios, es el famoso pi. En este caso, ¿qué nos indica el punto 20? Le estoy dando un poco el contexto, Rubén, para lo que vamos a analizar. Pi nos indica porcentualmente cómo aumentan los precios como resultado de un exceso de demanda de 1%, ¿verdad? ¿Sí? Porque se acuerda que es pi multiplicado por el logaritmo de d partido y. ¿Se acuerda que así lo analizamos, verdad? ¿Sí? Concretamente, Rubén, ahora sí la pregunta, dado este contexto. Imaginémonos que los precios ahora son más flexibles. Pi es el coeficiente de flexibilidad. Entonces le pregunto, ¿qué valor debería tener ahora pi consistente con esa mayor flexibilidad en este escenario que queremos hacer? Y segundo, la segunda pregunta que le quiero hacer es, ¿qué pasaría con la trayectoria de los precios ahora? ¿Será que podría repetirme la primera pregunta? Y la primera pregunta es, ¿qué valor debe tener pi o qué valor le asignaría usted al parámetro pi en un escenario de mayor flexibilidad de precios? Tomando como base el 0.2. Tomando como referencia exactamente ese valor. Pues al ser más flexibles los precios, pues yo desde mi punto de vista lo vería desde que podrían tomarse desde el mismo punto, el punto 20, pero no sé si estoy mal. De hecho, punto 20 es asumir la misma flexibilidad, ¿verdad? Pero como son más flexibles, ¿qué valor sería consistente con esa mayor flexibilidad? De hecho, habría muchos candidatos a ser consistentes con una mayor flexibilidad, ¿verdad? ¿Cuál podría ser uno de ellos? Si quieren, podemos continuar. Sí. Igual, Rubén, si usted quiere indicarme algo, pues perfecto. Pero voy de abajo hacia arriba. Sandra Regina Ramírez. Oscar, por favor, aprovechando. Gracias, Oscar. Licenciado, en este caso el valor tendría que ser mayor a punto 20. Es correcto. Sí. Y los Ante un exceso precios, de demanda. Sí. Ajá, y sí, los adelante, por precios favor. crecerían más rápido. O Es sea, correcto. cambiaría más rápidamente. Exacto. Muy bien, Oscar. Eso es lo que estaría pasando. Fíjense que en un escenario de mayor flexibilidad de precios, este coeficiente debería ser mayor. Entonces, por cada 1% de exceso de demanda, pues los precios van a aumentar en mayor medida. Entonces, tiene sentido que sea mayor 0.20, ¿sí? ¿Qué pasaría con la trayectoria? Fíjense que la trayectoria simulada, ahora sí vamos a ver diferencia. La trayectoria simulada con este escenario va a estar en rojo, mientras que el base, en donde no voy a cambiar el punto 20, va a estar en azul. Ahora sí vamos a ver diferencias. Entonces, solo Oscar, para terminar, me parece excelente la pregunta. Un valor que sea consistente entonces, un valor puntual, por favor, para poderlo probar acá. Como es mayor, puede ser punto 5. Punto 5, perfecto, Oscar. Entonces vamos a colocar punto 5 y vean qué va a pasar ahora. Tal como lo señaló Oscar, la trayectoria de los precios pues debería estar por arriba en este escenario simulado que la del escenario base, porque los precios son más flexibles ahora, muchachos. Entonces se mueven con mayor rapidez. Entonces vamos a ver si es cierto, la trayectoria en rojo tiene que estar por arriba. ¿Veamos? Sí, precisamente lo que nos señaló Oscar. Ante una mayor flexibilidad de precios, los precios convergen más rápido. Y aquí está un poco, digamos, la motivación que les daba al momento de ver este escenario, ¿verdad? Es, a ustedes como economistas les van a preguntar, mire, y en Guatemala, dada la flexibilidad que usted asume y que ha estimado para ese país,
pues ¿cuántos trimestres deberían de pasar para que los precios converjan a su nuevo valor de largo plazo? Es una pregunta que les podrían hacer a ustedes, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico. Ustedes como son técnicos, obviamente tienen que responder con argumentos idem. Entonces vienen ustedes y toman esta ecuación diferencial y dicen, ah, miren, en un escenario de mayor flexibilidad, prácticamente en 4 trimestres, que sería un año, ya los precios han retornado a su valor de largo plazo. En un escenario de mayor rigidez, prácticamente pues va a requerir el doble de tiempo, 2 años, 8 trimestres, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que la solución de la ecuación diferencial no solo me indica la trayectoria, ¿verdad? Sino que me indica en cuánto tiempo los precios llegan a su nuevo valor de equilibrio, ¿sí? Si se dan cuenta, la trayectoria que tengo en rojo es la que está reflejada en esta columna, que es, vuelvo a repetir, la solución de la ecuación diferencial que nosotros encontramos acá hace un par de minutos, ¿de acuerdo? Muy bien, Oscar, excelente respuesta. ¿Sí? Volvemos al escenario base, 0.20. Ahora queremos ver qué pasa con delta, ¿sí? Otro candidato sería otro voluntario, mejor dicho, ¿sí? La motivación es que si me contestan bien, ¿qué es lo que pasa? No bajo puntos. O sea, esa es una motivación extra para ustedes, ¿verdad? Ah, bueno, Sandra, habíamos dicho Sandra Regina, no sé si está por ahí Sandra. Sandra, necesito de su ayuda. Le voy a dar un poco el contexto. Digamos que conteste en función a lo que usted sabe. Aquí todos estamos aprendiendo de todos. Esa es la idea, ¿verdad? Aquí no se preocupen porque quiero ver cómo argumenta. Eso es nada más, ¿verdad? Sí. Entonces dicen, digamos, el parámetro delta, ¿qué representa? Bueno, primero, ¿quién se acuerda delta en qué mercado está ubicado? Delta es un parámetro que está descrito en qué mercado. En el de bienes. El mercado de bienes, muy bien, Erika. Está en el mercado de bienes. Particularmente está afectando un componente de la demanda real. ¿Sí? Delta, en este caso, que es 0.6, lo que refleja es la elasticidad de la demanda agregada derivado de un cambio en el tipo de cambio real, en los precios relativos de los bienes. ¿Sí? Particularmente, este punto 6 me indica que por cada 1% que aumenta la competitividad de la economía, es decir, que se abaratan los bienes nacionales, la demanda aumenta. Vean acá, inelásticamente en 0.6%. ¿Va a aumentar? Sí, porque se están abaratando los bienes. Ahora sí, Sandra. Imaginémonos un caso en el cual los agentes son más sensibles a este abaratamiento de los bienes nacionales, fruto de la depreciación nominal y de un nivel de precios que no se ha movido al momento de la sobrereacción. Si estamos abaratando los bienes y los agentes son más sensibles, ¿qué pasaría con delta? Empecemos por ahí. ¿Sería mayor o sería menor a 0.6? Sería mayor porque sí, de hecho, digamos, la respuesta es correcta. Fíjese que ahora la respuesta es la que estamos midiendo acá. Entonces, por cada 1% que aumenta el tipo de cambio real, que se abaratan los bienes, ahora la demanda va a aumentar más, ¿verdad? Antes tiene que ser mayor a 0.6. ¿Cuál sería un valor entonces candidato a poder realizarlo en esta simulación que sea consistente con una mayor sensibilidad? Dígame un valor elástico. De hecho, me anticipé a decirle un valor elástico. ¿Cómo es elástico? ¿Qué valor podríamos colocar? Nuevamente. Eso sería todavía inelástico, Sandra. Como es elástico, tiene que ser superior a 1, ¿verdad? 1.5. Entonces la pregunta que le voy a hacer ahora es la siguiente, Sandra, y con esto terminaríamos con su participación. 1.5. Como ahora los agentes son más sensibles, es decir, aumentan su demanda de manera mucho más drástica, mucho más crónica, le pregunto, ¿qué pasaría con la trayectoria de precios en este nuevo escenario? ¿Convergen más rápidamente o de manera más lenta a la condición de equilibrio? ¿Y por qué?
¿Y cuál sería su justificación? Ajá. ¿Y qué implicaría eso? Solo para poder escudriñar un poco más. Se irían aumentando el precio de los bienes. Vamos a discutir eso, Sandra. Sí, gracias, Sandra. Muy bien. Fíjense que Sandra ya nos indicó que efectivamente un escenario de mayor sensibilidad, pues delta tiende a ser mayor, ¿verdad? Sí. Fíjense en la diferencia ahora de escenarios. En un escenario tenemos una demanda agregada que es mucho más alta, mucho más grande que la otra. En el escenario alterno de 1.5 vamos a tener un exceso de demanda mucho más crónico que en el escenario donde delta toma el valor de 0.6. Jóvenes, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Todos me están siguiendo? En el escenario que tengo acá a mi derecha, este de acá de 1.5, el exceso de demanda es mucho mayor que el que tengo con un delta de 0.6. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? Excelente. Los precios son la variable de ajuste en ese mercado. Sabemos que los precios tienen que subir. ¿En cuál de los dos el incremento en precios es más agresivo, considerando que en uno tengo un exceso de demanda más grande que en el otro? La tarea de los precios es restablecer el equilibrio. Lo que pasa es que en uno el exceso de demanda es mucho más crónico que en el otro. ¿En cuál de los dos los precios suben de manera más agresiva? Licenciado, tendría que ser en el segundo, En el segundo, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cuál sería un poquito la intuición, Oscar? porque como se incrementó la demanda, entonces obviamente los precios van a ser mayores para poder estabilizarlo y llegarlo a la oferta. Exactamente. O sea, tengo un exceso de demanda mayor. El incremento en precios para poder restablecer el equilibrio tiene que ser idem, tiene que ser mayor también. O sea, lo que esperamos es que ante un exceso de demanda mucho más alto, los precios se comporten de forma agresiva, porque la tarea que tienen que hacer, que es restablecer el equilibrio, es mucho mayor ante un exceso de demanda mucho más pronunciado. Exactamente. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que la trayectoria en rojo esté por arriba o por debajo, jóvenes? Por arriba. Por arriba, exactamente. Muy bien, Oscar. Vamos a ver si es cierto. Enter. Sí. Precisamente lo que Oscar nos está comentando. ¿Sí? Si los agentes son muy sensibles a cambios en precios relativos de bienes, prácticamente los precios terminarían siendo un poco más flexibles que un escenario de una sensibilidad mucho más baja. Exactamente, ¿sí? Ustedes pueden decir, mire, ¿qué aplicaciones tiene esto? Por ejemplo, ven el caso de Guatemala, muchachos. Por eso les indico esto de acá, no es que sea totalmente abstracto. ¿Qué pasa con Guatemala? Digamos que Guatemala eh, tiene a veces tipos de cambio real más depreciados, pero lo que nosotros exportamos son bienes de baja elasticidad. Entonces, por más que se estén abaratando los bienes nacionales, pues la demanda agregada no aumenta mucho. Y eso puede explicar la mayor rigidez que tienen los precios en Guatemala respecto a otros países. ¿Se dan cuenta? O sea, viene de un hecho de análisis de elasticidades, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? Es lo que tenemos de este lado, ¿verdad? ¿Sí? Pienso que con esto es suficiente. Ustedes van a analizar qué pasa con sigma, qué pasa con teta y qué pasa con lambda. Y van a ver cómo afecta no solo la forma en cómo reaccionan los precios y tipo de cambio, sino cuál es la trayectoria que siguen al momento de convertir a sus valores de largo plazo. ¿Sí? ¿Tienes alguna inquietud hasta acá? ¿No? Muy bien. Entonces volvemos al escenario base. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense que ahora nosotros vamos a analizar en términos de simulación cómo lambda afecta la magnitud. Ahorita lo que acabamos de analizar fue convergencia, que está asociado al tema que recién vimos, pero también quiero que analicemos en términos prácticos, en términos de escenarios alternos, cómo distintos parámetros, valores asociados al parámetro lambda afectan la magnitud de la sobrereacción. La magnitud, no la convergencia. ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces voy a dejar de compartir. Acá. Muy bien, entonces vamos a analizar ahora magnitud.
¿De qué dijimos que depende la magnitud, muchachos? Lo vimos el día martes. ¿De qué depende la magnitud de la sobrereacción? Del inverso de lambda teta. Exactamente. Muy bien, Oscar. ¿Sí? Quiero escuchar a los demás, muchachos. ¿Sí? Oscar ya tiene el 100. Quiero escuchar los demás 100. También los quiero escuchar. ¿Sí? Lambda teta, ¿verdad? Contexto. ¿Cómo afecta lambda a alguien más? ¿Cómo afecta lambda a la magnitud? Que es de hecho lo que vamos a ver, pero quiero un poco el contexto. Es en la inclinación de la proyección Q. Ajá, muy bien, eso está bien. ¿Cómo afecta a esa pendiente? ¿Cómo afecta a esa pendiente, mi hermana? Entre mayores lambda. Entre mayores lambda es menos la sobrereacción. De menos la sobrereacción. ¿Y cuál sería la explicación económica de eso, por favor? Con sus palabras, idealmente, si no ve sus copias, eso me ayudaría mucho porque quiero ver qué ha asimilado usted. Es lo malo de encender la cámara, muchachos. Veo si ven los cuadernos. Esa mentira, Creo mi hermano. que sería digamos, como eso significa la sobrereacción, es el momento en el que el tipo de cambio se va a detener, o sea, ya no va a seguir creciendo porque ya los agentes tuvieron la idea de dónde iba a detenerse para regresar a su punto, para que se aprecie. Sí, digamos, va vinculado con variables de los comportamientos de los agentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay que analizarlo desde la perspectiva del mercado monetario, de activos financieros y obviamente pues vemos qué pasa con el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Revisémoslo. Muy bien, gracias, Nirvana. Vamos a revisarlo en la simulación que les quiero mostrar a continuación. De hecho, como les tengo que mostrar toda la pantalla porque tengo como dos ventanas, no los voy a poder ver, pero me pueden interrumpir en cualquier momento. Es toda la pantalla, ahí está. Solo que a ver si ya tengo abierto esto, muchachos. Vamos a ver si ahí está. Compartir, entonces ya debería estar acá y acá. Está compartiendo toda. Ahí está. Ya tengo toda la pantalla. Entonces, jóvenes, fíjense que esta parte de ejercicio, de simulación que vamos a hacer para analizar la magnitud, la vamos a hacer en esta plataforma que se llama MATLAB. ¿Sí? MATLAB, Laboratorio de Matrices. Vamos a trabajar todo lo que son matrices en distintas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí podemos analizarlo también porque podemos conseguir un modelo como una serie de matrices, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que aquí tenemos un código que contiene el modelo de Dormush, ¿verdad? ¿Sí? No voy a entrar en mucho detalle. Por ejemplo, tenemos las variables endógenas, epsilon, precios, tipo de cambio, demanda de dinero, demanda agregada, producto y tasa de interés. Variables exógenas que son principalmente del sector externo, ¿verdad? Tasa de interés externa, precios externos, masa monetaria que es exógena, ¿sí? Aquí tenemos epsilon bar, que sería el tipo de cambio real de equilibrio, ¿verdad? Y llevar, que sería el producto de equilibrio. Tenemos parámetros, delta, lambda, pi y phi, ¿sí? Delta ya lo analizamos, es la elasticidad de la demanda agregada ante cambios en el tipo de cambio real, es inelástico en este escenario base. Lambda es unitario, la elasticidad de la demanda especulativa, ¿sí? Pi, flexibilidad de precios, lo acabamos de ver en el ejemplo, es inelástico. Y phi, que está asociado a la elasticidad de la demanda transaccional. Definimos los parámetros, los valores de los parámetros en cada escenario, ¿verdad? Ese es el escenario base. Y aquí tenemos el modelo, miren, jóvenes. Entonces necesito que me ayuden. Ecuación 1, tenemos tasa de interés interna, tasa de interés externa, más diferencia en el tipo de cambio, futuro menos presente. ¿Esta qué ecuación sería, muchachos? ¿A qué ecuación les hace usted referencia a esta especificación? Si no me equivoco, es la 1. Es correcto, sí. Por número lo tengo que pensar un poquito más, pero efectivamente es la UIP, sí, la paridad no cubierta, es la ecuación 1 del modelo. Sí, parece bien. Ecuación número 2, jóvenes. Fíjense que aquí tengo M, esto tiene más, lo puedo pasar a este lado, M menos P
es igual a phi por y menos lambda r, rate. ¿Esta qué ecuación sería, muchachos? Bueno, más que número de ecuación, digamos qué ecuación representa, si quieren verlo así, ¿verdad? Mejor. La del mercado de dinero. Exactamente, muy bien, es una LM, equilibrio en el mercado de dinero. Jóvenes, sí. Ya, solo con simple inspección ya me pueden decir qué es, ¿verdad? Tengo tipo de cambio nominal, precios de afuera, precios locales. ¿Qué es esto? Creo que voy a preguntar, muchachos. Lo que pasa es que no los puedo ver ahorita, pero ¿quién le puedo preguntar? Cristian, se me ocurre usted. Cristian, esta ecuación 3 que tengo acá, que es igual, ¿qué representa? No es la de los precios. Precios, ajá. Precio relativo de bienes, ¿verdad? Este es el tipo de cambio real. Tipo de cambio real. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos llevar estos particulares de modelo. O sea, el modelo se puede tener sus variantes, ¿verdad? Aquí se está implementando de una manera análoga a la que tenemos. Tenemos delta, que multiplica el tipo de cambio real respecto del tipo de cambio de paridad, si quieren verlo así, ¿verdad? Esta es una especie de demanda agregada de A. Aquí tenemos P menos P en el periodo previo. Es una tasa de cambio de precios. Esto acá es P punto, es la inflación. Vamos acá abajo. La oferta agregada la igualo con la demanda agregada, en la IS. Y tenemos nuevamente la condición de equilibrio en el mercado monetario. Oferta de saldos reales coincide con la demanda. Termina el sistema de ecuaciones, jóvenes, y después imponemos condiciones iniciales. No me voy a detener a eso. Pasamos al shock. Miren, jóvenes, queremos generar un choque. ¿Un shock en qué variable? La variable es la masa monetaria. ¿De qué periodo a qué periodo? Del periodo 1 al 100. ¿Qué valor va a tomar? 1.1. La condición inicial de masa es de 1%. Entonces va a crecer a 1.1%. ¿Sí? Y pues nuevamente, pues ya colocamos valores finales y ocultar acá. Y ya podemos hacer la simulación, ¿verdad? En este escenario base. Entonces vamos a ver si ya tengo acá. Pues, ¿qué es lo que quiero hacer ahora, jóvenes? Ya con este modelo, en este código, vamos a correr el programa que nos genere la trayectoria de todas las variables y vamos a ver cómo se comportan, ¿verdad? Entonces lo vamos a contrastar con un escenario alterno. Vamos a colocar área. Y está. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá también en este código calculamos la tasa de sobrereacción, ¿verdad? Sí. Aquí está definida de una manera alterna, pero la tasa de sobrereacción, vamos a ver si se los puedo mostrar acá. Open, así que ya lo tenía acá abierto, miren. La tasa de sobrereacción es el tipo de cambio en la sobrereacción menos el tipo de cambio en el largo plazo partido del tipo de cambio en el largo plazo. Para ver, digamos, a qué tasa porcentualmente se está depreciando la moneda nacional, ¿verdad? ¿Sí? Pasemos acá. Acá es 1.47%, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo es que el tipo de cambio se está yendo 1.47% por arriba de su nuevo valor de largo plazo, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente es idéntico al escenario alterno. Ya vamos a ver cómo cambia con distintas parametrizaciones, ¿verdad? Sí, ahora les quiero mostrar las gráficas. Veamos acá. El shock lo estamos generando en la masa monetaria, miren, de 1 a 1.1. Es una expansión de la masa que es permanente, miren. ¿Por qué? Porque queremos ver efectos de largo plazo, como ya lo dijimos, ¿sí? Vean qué pasa con la tasa de interés, lo que vimos nosotros en nuestro modelo, ¿verdad? La tasa de interés cae en respuesta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los precios no se mueven, ¿sí? ¿Qué esperan los agentes? ¿Sí? Esperan una apreciación con signo negativo, ¿verdad? Es una variación esperada hacia la apreciación. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio el día de hoy sobrereaccionó, se sobredepreció. ¿Y qué pasó con el tipo de cambio real? Pues si tengo un quetzal devaluado con precios que no han cambiado, pues tengo más competitividad que antes, que se va diluyendo a lo largo del tiempo. Hasta acá, todo bien.
tenemos nuevamente un escenario base y un alterno. Por el momento no miramos todavía el base porque está superpuesto, pero ahora sí lo vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a cambiar la elasticidad de la demanda especulativa, ¿verdad? Vemos un poco lo que estaba explicando Nirvana. Y ustedes saben que hay una historia detrás de lambda, ¿verdad? ¿Sí? Imaginémonos un caso bueno, no sé, les dejo a ustedes la opción, baja elasticidad o alta elasticidad. Vamos a ver un voluntario. Alta Lick. Eh, no los puedo ver, ¿quién está hablando? Carlos. Carlos, ayúdeme Carlos, por favor. Usted va a escoger un escenario de alta elasticidad o baja elasticidad de demanda especulativa. De alta De elasticidad. alta. Muy bien, entonces, ¿qué valor le vamos a asignar a ese parámetro ahora? Tenemos una alternativa de muchas que podemos colocar. Podría ser 1.25. 1.25, me parece bien, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Por cada 1% que aumenta la tasa de interés, en este caso es que baja. Si quieren, lo analizamos en el contexto de la caída de la tasa de interés que estamos observando, ¿sí? En la sobrereacción cambiaria. Por cada 1% que baja la tasa, ahora la demanda de dinero aumenta más que proporcional, 1.25. Recuérdense que la demanda de dinero sube para al final del día restablecer la LM, el mercado monetario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo va a afectar la sobrereacción? Un poco la historia que me interesa que ustedes tengan clara y que obviamente la repasen para poder comprender este modelo, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que como cae la tasa de interés y los agentes reaccionan de forma muy elástica, prácticamente la caída de la tasa de interés pues no tiene que ser muy grande, ¿verdad? No tiene que caer mucho porque los agentes son muy sensibles a variaciones minúsculas o marginales en la tasa de interés. Eso va a incidir, muchachos. Si en términos de política económica debo bajar en forma muy limitada mi tasa, pues eso va a incidir en el mercado de capitales porque dado que tengo movilidad van a salir capitales, pero van a salir capitales en una magnitud muy reducida, porque la tasa no está cayendo mucho. O sea, muchos inversionistas van a decir, ese diferencial es marginal y no me voy a mover. Efectivamente se van a mover capitales por los supuestos que nosotros tenemos. No estoy contando la historia, ¿verdad? Entonces, como cae poco la tasa de interés, se fugan capitales, pero como no se fugan tantos, la magnitud de la sobredepreciación, que es la sobrereacción, también va a ser limitada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que está detrás de un lambda mucho más alto, ¿verdad? Y si lo miramos en términos gráficos, que es lo que nos estaba comentando Nirvana, pues claramente va a ser mucho más inclinada la pendiente de la proyección Q, ¿verdad? Que es la que al final del día en términos gráficos, en nuestro plano precios, tipo de cambio, es la que define la magnitud, ¿verdad? Define el límite superior hacia la derecha, ¿verdad? Sobre la cual se va a sobrereaccionar el tipo de cambio. Entonces, ¿qué esperamos con esta historia? En este escenario alterno debemos de observar que este valor, miren jóvenes, acá vean el cursor ahora, esto de acá que me define la tasa de la sobrereacción en el escenario alterno, debería de ser menor, debería. Vamos a ver si es consistente con lo que nosotros acabamos de contar en términos económicos, ¿sí? Y obviamente la tasa de interés debería de bajar en menor proporción comparado con una elasticidad unitaria. Pero ya sentado un poco lo que nosotros esperamos, las bases de lo que nosotros esperamos, hagamos la simulación. ¿Sí? Vamos a ver si cierro. Sí. Tenemos un indicador numérico porque a veces la gráfica no es tan elocuente, pero efectivamente, vean acá, la tasa, la volatilidad del tipo de cambio como macroprecio es mucho más limitado en escenarios donde la elasticidad de la demanda especulativa es mucho más alta. Ese es el mensaje, ¿sí? Vamos a ver, ya el indicador no lo confirma, veámoslo en la gráfica, digamos, como en este caso el cambio es muy limitado, pues no lo podemos ver tan claro, pero voy a hacer un zoom. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedo hacer otro zoom? Sí. Entonces, fíjense que en el escenario alterno, que es el que tenemos en naranja, en el cual la elasticidad de la demanda especulativa es mucho más alta, es elástica, la tasa de interés no tiene que caer mucho. Fíjense que como hacedor, ustedes como hacedores de política económica,
Si se encuentra en ese escenario, no tiene que desalinear mucho su instrumento para poder corregir desequilibrios. Ese es el mensaje que está detrás, ¿sí? Y vean qué pasa con la magnitud de la sobrereacción. En este caso es marginal, pero claramente podemos observar que la magnitud de la sobrereacción es menor, ¿sí? En el escenario donde la elasticidad es mayor, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje que nos deja esta simulación. Algo que les indicaba a los muchachos, a los compañeros, bueno, no explícitamente, pero sí, que es un punto importante, digamos que uno puede llevar esto al plano de una economía en particular, ¿verdad? O sea, si uno quisiera medir qué tan elástica o qué tan inelástica va a ser la reacción de la masa monetaria en esos escenarios, pues uno lo que puede hacer es calibrar estos parámetros, es asignarle valores. Entonces, digamos, ustedes están viendo econometría y con las herramientas econométricas que ustedes están aprendiendo, pues pueden estimar delta para Guatemala, lambda para Guatemala, pi para Guatemala, phi para Guatemala. Y pueden llevar este modelo que es teórico a los datos, ¿verdad? ¿Sí? Y eso les permite dar respuestas de escenarios alternos de política, pues basados en un modelo que está ajustado a la economía que ustedes desean analizar, ¿verdad? Digamos, yo siempre lo he dicho, el modelo es como una especie de tela que tiene un sastre, ¿verdad? ¿Sí? Ya cuando le toma a uno las medidas es cuando nosotros estamos calibrando estos parámetros, ¿sí? Entonces podemos ajustar la tela a la persona o al cliente que quiere el traje, ¿verdad? ¿Sí? Pues lo mismo está pasando acá. La tela es el modelo. Aquí lo tenemos, miren. ¿Cómo lo ajustamos a la economía de interés? Pues estimando estos parámetros para la economía de interés. Entonces hacen ustedes econometría, estiman los betas, que serían los parámetros, y ya lo adaptan a la economía nacional. Sobre esa base pueden hacer escenarios alternos y responder en base a un modelo de equilibrio, pues, ¿qué pasaría con el tipo de cambio, verdad? Sin dejar de compartir. Es un poco la explicación que podría tener ese tipo de modelos en su quehacer como economistas, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces, con esto terminamos, jóvenes, con esto terminamos el tema de sobrereacción del tipo de cambio. Ya con esto ya pueden ustedes completar el laboratorio. El laboratorio se lo vamos a pedir para el día martes, por favor, ¿sí? Entonces, se pueden entregar ese laboratorio para esa fecha. Y ya, precisamente ese día, nosotros estaríamos empezando con un nuevo tópico. Fíjense que ya vamos a empezar, como les indiqué el día martes, a construir nuestro modelo ISLM, pero incorporando el sector externo. Entonces vamos a ver cómo se comportan las políticas monetarias y fiscales en un escenario de economía abierta. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, hasta aquí lo dejaríamos el día de hoy. Nuevamente, gracias por su participación. Tengan feliz fin de semana anticipándome y nos vemos el martes. Feliz noche.